Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Los hermanos que están aquí, nuestros hermanos que están a través de Facebook. En esta noche, pues vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo de la palabra en las manos de Dios, que sea Dios el que nos hable en esta noche a través de ella, de su palabra. Gracias a Dios porque podemos reunirnos, hermanos, es un privilegio, una bendición. Yo le animo, los que están aquí, que perseveren, ¿verdad? Si usted está bien de salud, que persevere en seguir asistiendo, porque no sabemos si se llegará a tiempos donde no podamos hacerlo. Entonces, aprovechemos este tiempo que ahorita sí podemos, hermanos. Supuestamente, ¿verdad? Se dice que viene una oleada de enfermedad, no sabemos si los van a cerrar otra vez, pero ahorita que se puede, hermanos, yo le animo que no desaproveche este tiempo, esta oportunidad de congregarnos. Los que pueden hacerlo presencialmente, hágalo, hermano. Los que están sanos y que ahorita se da mucho la comodidad en la casa, ¿verdad?, para estar en la reunión, no es lo mismo. Así que si puede hacerlo, aquí los esperamos, los que están en Facebook, los que están aquí, Dios los bendiga, los felicito, hermanos, porque pues nuestra prioridad debe ser nuestro Dios en todo momento. Y en estos tiempos, hermanos, la iglesia más que nunca debemos de estar alertas espiritualmente, velando y predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar y ponernos este tiempo en manos de Dios. Y yo le invito que prepare su Biblia ahí en el Salmo 78, por favor. Salmo 78, y nos ponemos de pie ya con el Salmo ahí en sus manos, pero vamos a orar antes de leerlo. Aleluya. Salmo 78. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te agradecemos que podamos estar aquí, Señor. Es un privilegio, una oportunidad, Señor, que nunca más se nos va a volver a dar, porque este día pasa, Señor, pero gracias por este privilegio de poder estar aquí reunidos para exaltar tu nombre, para agradecerte, Señor, tu fidelidad, para agradecerte las misericordias que son nuevas cada mañana y que hoy este día las hemos disfrutado, Señor. Gracias por esta palabra que vamos a leer, que sea tu Espíritu Santo el que esté obrando, el que esté hablando, el que esté ministrando los corazones a través de esta escritura, Dios. Que seas tú, mi Dios, en esta noche. Dame la pasión, Señor, para compartir las ideas de tu palabra y que tu pueblo, tu iglesia, la gente que va a escuchar este mensaje ahorita, días después, meses, años después, sea bendecida a través del poder de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 78, y vamos a leer del versículo 4 al 8. Dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Mire, este Salmo 78 es un salmo de los más largos. Es un salmo muy, muy largo.
No lo vamos a estudiar todo porque trae una infinidad de enseñanzas. Este capítulo, este Salmo 78, es uno de los más largos, con 72 versículos, hermanos. Por si alguien se lo quiere memorizar. 72 versículos. Este salmo tiene el título de Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y luego dice, Masquil de Asaf. Esa palabra, hermanos, que ya en otras ocasiones les he comentado, Masquil significa instrucción. O sea que este salmo es un salmo de instrucción, es un salmo de enseñanza didáctico, hermanos, para el pueblo de Dios. Y su autor fue Asaf. Y Asaf fue un gran cantor y músico durante la era del rey David y del rey Salomón. Y Asaf está movido por Dios hablando estas palabras y las escribe para compartirle a su pueblo, y dice, abriré mi boca por proverbios, o sea, cosas tremendas. Cuando hablan en proverbios es algo concentrado, es como si se tomara una cápsula usted de algún medicamento y va ahí todo concentrado. Haga de cuenta que así está hablando Asaf, dice, les voy a dar palabra de Dios concentrada, ¿verdad? Es compacta, tremenda de parte de Dios al pueblo, hermanos. Y trae mucha enseñanza este salmo, pero algo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, este salmo habla mucho de la rebeldía del pueblo de Israel, habla de la incredulidad que tenía este pueblo con respecto a Dios. Y hermanos, si nosotros como pueblo de Dios queremos evitar la incredulidad, tenemos que comenzar a hacer lo que vamos a aprender en esta noche. Si tú quieres, padre, madre, que tus hijos aprendan de Dios, confíen en Dios, tenemos que hacer esto que vamos a aprender hoy, esta noche, a través del Salmo 78. Y nos vamos a enfocar en estos versículos que leímos, el versículo 4 al versículo 8. Y la primera cosa que vamos a ver, hermanos, es que nosotros tenemos que contar a nuestras generaciones, hermanos, algunas cosas de parte de Dios. Pero tenemos que aprender a contar a nuestras generaciones lo que Dios ha hecho, hermanos, en nosotros. Es el primer punto que vamos a ver, y viene ahí en el versículo 4. Lo voy a volver a leer, aunque ya lo leímos. Dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación. Y si usted quiere ahí subrayar en su Biblia, contando. Y mire que Dios nos habla otra vez de generación. Dios está preocupado por las generaciones, hermanos. Espero que como padres también estemos ocupados, más que preocupados, por nuestras generaciones, por nuestros hijos, por nuestros nietos, bisnietos. No sé si los vayamos a alcanzar a ver, Dios quiera y sí, ¿verdad? Pero tenemos que estar ocupados en esto, hermanos, de compartir con nuestras generaciones, contar, dice este versículo, en el versículo 4, se me pierde aquí con el aire, el versículo 4 dice, contando a la generación, y este verbo contar, hermanos, es de hacer saber, de anunciar, de enumerar, de declarar, de escribir, de publicar, 3 cosas a nuestras generaciones. Viene allí marcado claramente en este versículo 4, hermanos. Tenemos que contar. ¿Qué tenemos que contar, hermanos? Porque mire, a veces somos muy buenos para hablar, para platicar, para contar, pero ¿qué es lo que estamos contando? Hay gente que pierde mucho tiempo contando chismes, murmuración, pero eso no es lo que tenemos nosotros que contar. La palabra de Dios nos dice que tenemos que anunciar, que publicar 3 cosas a nuestras generaciones.
y ahí vienen marcados y dice, contando a la generación venidera, número 1, ¿qué tenemos que contarles? A ver, hermanos. Es que sí, con el cubreboca no se oye, ¿verdad? Las alabanzas de Jehová, hermano. 3 cosas que Asaf dice, son 3 cosas que tenemos que contar, que tenemos que publicar a nuestras generaciones. Y una de ellas es las alabanzas de Jehová, hermanos. Y esa palabra alabanza en el hebreo ahí significa elogio, un reconocimiento de las cualidades de nuestro Dios, hermano. Tenemos que contar a nuestros hijos. A ver, ¿quién tiene hijos aquí? Tiara no tiene. ¿Nietos? ¿Bisnietos? Todavía no, ¿verdad? Pero tenemos que, fíjese hermano, hermana, fíjese lo que tiene que contar a sus generaciones. Las maravillas, las alabanzas, primero, las alabanzas de Jehová, hermanos. Enseñarle a nuestras generaciones que Jehová, que nuestro Dios es digno de toda adoración y de toda gratitud, hermano. Que nuestros hijos, nuestras familias puedan ver y reconocer que Dios es digno de ser alabado, glorificado y toda nuestra gratitud a Él, hermano. Cuando estaba haciendo este mensaje, yo le doy gracias a Dios y siempre lo he comunicado a través de los mensajes, que yo le doy muchas gracias a Dios por mis padres y especialmente mi mamá, porque ella es la que nos compartió la palabra de Dios. Y cuando estaba haciendo este mensaje de contar las alabanzas de Jehová, mi madre tuvo ella, cuando de joven, ella padeció, le dio una neumonía fulminante. Una neumonía fulminante que la dejó en coma. Ella no abrió sus ojos hasta quién sabe cuántos meses después. Ella la desahuciaron los médicos, tenía aproximadamente como 20 años. Lo desahuciaron los médicos a ella, se la llevaron a su casa para que muriera. Mi abuelito tenía, no recuerdo si eran unos meses apenas de ser cristiano, de haber conocido a Cristo. Y le dijeron a mi abuelito, ¿sabe qué? Pues si usted cree en Dios, si quiere traer un sacerdote, lo que usted quiera, dice, porque su hija pues ya va, le quedan unas horas, o sea, no tiene ya caso. Y mi abuelito, hermanos, él apenas tenía unos meses, les digo, de conocer de Cristo, y él fue por el pastor y lo trajo a su casa para que orara por su hija, para que muriera. Y dice mi mamá, pues ella estaba inconsciente, y dice que le cuentan a ella que el pastor oró, que no hizo una oración muy larga, nada más oró por ella, la ungió y dijo, pues a mí me hablaron para orar por ti para que murieras, pero yo te unjo para que tengas vida y vida en abundancia. Y hermanos, a ella la tenían que inyectar todos los días y le dicen que sus venas pues estaban secas, batallaban mucho con sus venas porque ya no tenía sangre, estaban muy mal sus venas. Y ese día fue la enfermera que siempre iba ahí a su casa a inyectarla, y se espantó la enfermera y le habló a mi abuelito, le decían don Chuyito, venga, platíqueme cómo le hicieron para ponerle sangre a su hija. Y mi abuelito dice, no, si no le hemos puesto sangre. Pues no, está usted equivocado, tienen que haberle puesto sangre, dice, porque sus venas, le platican a mi mamá que sus venas estaban gordas, azules, así como se nos ven, no los brazos gordos, ¿verdad? las venas, ¿verdad? Que tiene una vida. Y le platican a mi mamá que fue un milagro y que ellos
pudieron darse cuenta del milagro que Dios hizo al darle vida a ella, hermanos. Después de tiempo, cuando ella pudo ya pararse, porque les digo, estaba inconsciente, ya que pudo ya sostenerse un poco, dice que la llevó mi abuelito a darle gracias a Dios a la iglesia. Dice que ella iba en silla de ruedas, se puso, iban apenas a entrar y antes entonaban muchos himnos y estaba un himno que se llama Hogar de mis recuerdos. Hogar de mis recuerdos, que habla, ¿verdad?, de que anhela volver a la presencia de Dios, ¿verdad? Que no hay hogar mejor que estar en la presencia de nuestro Dios. Y hermanos, dice, yo nomás escuché ese canto, dice, no supe qué estaban haciendo, no supe nada. Yo me fui, dice, hasta el altar, en la silla de ruedas, dice, y ahí recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, hermanos, porque mi mamá no era cristiana, sino que a través de ese canto, de ir a agradecerle a Dios, ella pudo recibir a Cristo y nacer de nuevo, hermanos. Y esto, ella nos lo compartió hace muchos años, nos compartió este testimonio, hermanos, y yo le agradezco a Dios porque esto, hermanos, viene a infundir también fe y esperanza en la vida de nosotros. Y yo veo, cuando veo este texto, cuán importante es que como padres contemos las alabanzas de Jehová. O sea, que nuestros hijos, nuestras generaciones se den cuenta de quién es digno de toda alabanza, de las cualidades de nuestro Dios, hermanos. Y a través de que uno les cuenta los testimonios a los hijos, las experiencias que uno ha vivido con Dios, hermano, ellos aprenden acerca de nuestro Dios y de cómo conducirse también. Como padres tenemos que aprender a contar las alabanzas de Jehová a nuestros hijos. ¿Cuántos lo hacemos, hermano? No levante su mano, pero piense, ¿usted lo hace? ¿Cuenta con sus hijos, con sus nietos, las alabanzas de Jehová? Las experiencias que usted ha tenido con Dios, hermano, en diferentes áreas de su vida. Y eso va a ser de gran bendición para sus hijos, para sus nietos, para sus generaciones. Amén. Fíjese, mis hijos, nos preguntan a nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo voy a saber, papá, mamá, cómo voy a saber cuál es la mujer que Dios tiene para mí? ¿Cómo fue lo de ustedes? ¿Qué sucedió? Y ya mi esposo, ¿verdad?, que lo narra bien bonito. Cuenta la historia y cómo Dios sufrió. Cómo sufrió mi esposo. Y cuenta, ¿verdad?, cómo lo que Dios le habló, lo que Dios me habló, que oramos, que esto, lo que pedimos a Dios, cómo sucedió, esperar en Dios, o sea, todos los detalles, y les enseñamos, ¿verdad?, que es bueno esperar en Dios, la dirección de Dios, y esperar esa persona que Dios ya tiene diseñada para nuestros hijos, para nuestras hijas, hermanos. Y a través de eso, pues ellos aprenden de cómo conducirse también, hasta en esos detalles que no son pequeños detalles, son cosas muy, muy serias, ¿verdad? Pero que aún en esas cosas, hermanos, tenemos que aprender a contarle a nuestros hijos, hermanos, las alabanzas de Jehová, las experiencias que tú has vivido y has tenido con Dios. ¿Cuántos lo están haciendo, hermanos? Si queremos evitar incredulidad de nuestros hijos, si queremos evitar que nuestros hijos se pierdan, hermanos, aprendamos estos consejos que no son míos, son de la palabra de Dios, hermano. Amén. Platíquele a sus hijos de sus experiencias con Dios. Que le van a decir, ay, mamá, tú no sabes hablar otra cosa. Ay, mamá, eres muy fanática. Mire, nunca van a olvidar lo que usted les cuente. Nunca lo van a olvidar. Yo le doy gracias a Dios porque
les digo, yo recuerdo las enseñanzas de mi abuelito, que él era cristiano, su ejemplo, hermanos, él siempre en mi mente lo tengo con su traje. Siempre que iba a la iglesia, él iba en traje. Y no era un hombre que usted diga, es que tenía dinero, es que era gerente, era contador. No. ¿Sabe qué hacía él? ¿Cuál era su trabajo? Él vendía dulces en la calle cuando hacía frío, y cuando hacía calor vendía nieve. Él la preparaba, una nieve riquísima. Y unos dulces que se llaman charamuscas, no sé cuántos aquí los conozcan, pero están riquísimos, hechos artesanalmente, ¿verdad? Y él lo que vendía y lo demás, hermanos, mi abuelito, nomás Dios que le proveía, porque si él miraba niños ahí que no tenían, él les daba todos los dulces. O si le decían, don Chuyito, deme nieve, pues les daba su botezote de nieve. Nomás Dios que le proveía, pero siempre andaba regalando. Y mi abuelita se enojaba y le decía, don Chuyito, usted siempre anda. Don Jesús le decía. Tenían 13 hijos. 13 hijos, hermanos. Y mi abuelito, por eso les digo, siempre yo lo veo y siempre de traje, hermanos, a la iglesia. Nunca, de los tiempos que yo me acuerdo, jamás lo vi faltar a la iglesia. Y tenían 13 hijos. Siempre iba, muy elegante él a la iglesia. Llegaba, hermanos, y él llegaba directo, y ¿sabe qué hacía? Al altar a orar. Y son cosas que a uno nunca se le olvidan. Son experiencias que uno vive como hijo, como nieto, que uno nunca se le olvidan, hermanos. ¿Qué cosas van a contar tus hijos, tus nietos de ti, de mí, hermano? No, mi mamá siempre se quejaba, mi papá no, pero qué hermoso que digan, mi mamá siempre nos instó a buscar a Dios, mi mamá siempre nos estorbó, aunque en el momento nos caiga gordo, porque cuando yo era adolescente, ay, mi mamá cómo a veces me caía mal. Sobre todo cuando tenía como, ¿qué serían? 13 años, 14, que entré a la secundaria y que todos tienen novia y novio y mi mamá no me dejaba. Y yo decía, ¿por qué mi mamá no es como todas las demás? Las chamacas ahí andaban hasta bien noche y a mí a las 6 de la tarde me metían. Y ay, había momentos en que, ¿por qué no me dio otra mamá, verdad? ¿Cuántos adolescentes y jóvenes han pensado eso? Ay, Gisela está con las dos manos. Pero después vas a agradecer eso. Yo no me tardé mucho para agradecérselo a Dios, ¿verdad? Y gracias al Señor, porque a los 12 años yo hice mi decisión por Cristo, es que Él fuera mi Señor, mi Salvador. Pero sí hubo momentos en el que, ay, como que no me caía muy bien, sobre todo mi mamá, ¿verdad? Porque era la que me estorbaba, porque era la que me aconsejaba, exhortaba, regañaba y de todo, ¿verdad? Pero gracias a Dios por esos padres que cuentan las alabanzas de Jehová, las cualidades de nuestro Dios. Pero otra cosa que tenemos que contar a nuestros hijos, ahí mismo viene en ese versículo 4, hermanos, y ¿cuál es la segunda cosa que tenemos que contar? Dice, contando a la generación venidera, número 1, las alabanzas de Jehová. 2, y su potencia. Potencia, hermanos, la fuerza, el poder que nuestro Dios tiene, hermano. Que vean nuestros hijos que servimos a un Dios poderoso. Amén. Pero que eso lo van a ver ellos, hermanos, con nuestra manera de vivir, hermano. De expresar siempre nuestra confianza en Dios. De que si Dios hizo un milagro, de que si Dios mostró su poder, su fuerza, al sacarnos, librarnos de algo, que puedas contárselo a tus hijos, a tus nietos, hermanos.
aunque estén chiquitos, en palabras que ellos puedan entenderlo, pero que puedas hacerlo, contar la potencia de nuestro Dios. Y número 3, contar ¿qué cosa, hermanas, hermanos? Las maravillas que hizo. Y aquí maravillas en el hebreo significa las cosas especiales, grandes, cosas difíciles que Dios ha hecho. ¿En cuántos Dios ha hecho, hermanos, cosas que para nosotros no había salida, hermanos? Cosas que para nosotros eran difíciles, sumamente difíciles, pero que Dios nos sacó adelante. Amén. ¿Cuántos han pasado y han vivido esas maravillas de Dios, hermano? Cosas difíciles, difíciles, tremendas, que humanamente no podemos. Problemas a veces tan fuertes que humanamente no hubiéramos podido pasarlo, si no es porque Dios muestra las maravillas con nuestra familia. Pero eso tenemos que aprender a contarlo, a publicarlo, decirlo, hasta escribirlo, hermano. Mi mamá tiene una libreta donde ella escribe las cosas que Dios habla, los milagros que Dios ha hecho. Inclusive le pedí que escribiera ese testimonio de ella porque tiene muchos detalles que se me olvidan, pero anota, tiene ella una libreta especial para eso. Y dice, esta libreta aquí va a estar para que ustedes la lean, para que ustedes vean lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha hablado. Y es algo, hermano, que tremendo esto, pero se necesita y se requiere también tiempo, esfuerzo, ¿verdad? Porque tenemos que hacer esto, hermanos, contar las maravillas de nuestro Dios. Es bueno, hermanos, y es necesario para nosotros transmitir esto a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestras generaciones, para que veamos todos juntos el mover de la mano de Dios en nuestras vidas. Y eso va a afectar, hermano, para que el joven, para que nuestros hijos, los adolescentes, tengan esperanza en nuestro Dios y queden en su memoria de nuestros hijos estas cosas que les contamos. Amén. Contar. Llévese eso a su casa, ahí en su mente, en su corazón, y comience a hacerlo, hermano. A partir de hoy, comience a contar, que le digan que como que no la escuchan, pero mire, ahí va a estar ese testimonio, esa experiencia que usted ha vivido, que si Dios lo sanó, que trae un dolor de cabeza, publique eso con sus hijos, con sus nietos. Mira cómo me dolía la cabeza anoche, pero mira, Dios me sanó. Oré a Dios y me sanó. O mira, tenemos esta necesidad, vamos a orar porque Dios, Él va a proveernos. Y cuando provea, enúncielo, publíquelo, cuéntelo a sus hijos, a sus nietos, a todos, hermanos, porque es palabra de Dios, de algo que tenemos que hacer si queremos evitar rebeldía, incredulidad en nuestras generaciones. Hagamos esto que la palabra nos exhorta, hermanos y hermanas, a hacer. La mejor enseñanza que nuestros hijos tienen, hermanos, es nuestra vida. Una enseñanza irrefutable. Nadie la puede contradecir porque es evidente, porque se expresa, porque lo ven ellos en cómo manejamos nuestra vida, los problemas, las crisis, hermanos, cómo enfrentamos los retos como padres, qué haces. Todas esas experiencias, ellos les va a quedar ahí grabado, hermanos. Yo tengo experiencias que no se me han borrado, hermano, desde niña. Mi abuelito murió cuando yo era un adolescente, yo creo que menos de 15 años, pero los recuerdos que yo tengo de él era de niña. Y lo recuerdo a él orando, recuerdo él le gustaba mucho evangelizar. La iglesia donde él se congregaba, hermanos, la mayoría, ¿saben por quién fueron evangelizados? Por mi abuelo. Él andaba vendiendo, pero cada día se ganaba almas.
y las llevaba allá a la iglesia donde él se congregaba. Dios lo usaba también mucho, le traían gente endemoniada y Dios los liberaba de demonios a la gente. Entonces mucha gente venía a buscarlo porque sabían, ¿verdad? Y escuchaban los testimonios y Dios obraba milagros, ¿verdad? Pero era un hombre de mucha oración. Y esas cosas, esas experiencias, hermano, mire, no se le olvidan a uno. Tenemos que aprender a contar, que nuestra vida sea esa historia de experiencias para nuestros hijos, hermanos. Amén. ¿Cuánto lo vamos a hacer? No es fácil, porque habrá hijos que no quieran escucharte, que se burlen, que se enojen, pero pues hay que hacerlo. Contarle a nuestra generación estas tres cosas: las alabanzas, la potencia y las maravillas de nuestro Dios. Vamos al versículo 5, hermanos. La segunda cosa, primero es contar, que no se le olvide, contar, publicar las experiencias, tu experiencia, hermano, hermana. La segunda cosa, hay un mandato aquí en el versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Fíjese cómo dice aquí Él, hablando de Dios. Dios estableció testimonio y puso ley en Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios dio la ley, la palabra suya a su pueblo. Y nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, Dios nos ha dado, hermanos, su bendita palabra. La palabra de Dios nos ha sido dada, hermanos. Y la tenemos, gracias a Dios, y podemos tener hasta varias Biblias, hasta varias versiones escritas en el celular, y gracias a Dios por esas bendiciones, porque tenemos la palabra de Dios, nos ha sido dada su palabra. Pero hay un mandato, hermanos, hay una orden. Dice aquí en el versículo 5, la cual mandó. Esta palabra de mandó es muy intensa en el hebreo, es muy intensa, muy fuerte esta palabra, que significa constituir y ordenar, designar, encargar, encomendar, enviar. Es un mandato, es una orden expresada por la máxima autoridad que es Dios. Dice, el cual mandó. Nos está dando una orden Dios, hermano, no es cualquier cosa, es algo bastante delicado, bastante fuerte, hasta judicial, esto, delante de Dios, pero fíjate, ¿para quién es la orden? Vamos a ver, se me pierde con el aire. ¿Para quién es la orden, hermanos? ¿Para quién? Para los padres. Pero hijos, jóvenes, adolescentes, niños, también tienen que poner atención, porque un día van a llegar a ser padres, madres. Es un mandato ¿para quién? Para los padres. Es una orden intensa, fuerte, judicial, hermanos, porque a los padres se nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. Dice, la cual mandó a nuestros padres. Para nuestros padres. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué es esta orden? Para que la notificasen a sus hijos. Notificar a los hijos. La palabra notificar, hermanos, significa conocer. Estás dando a conocer
pero tenemos también que asegurarnos de que lo estén conociendo, haciendo lo que se les está enseñando. Esa es la idea que da en el hebreo. Conocer, pero asegurarnos al ver que sí lo están entendiendo, que sí lo están conociendo, que sí lo están haciendo. Entonces, los padres tenemos que notificar. En el diccionario, notificar significa comunicar formalmente. Fíjese, formalmente. Una resolución o dar una noticia con propósito cierto. Los padres, y estoy hablando aquí mamá y papá, tenemos que notificar a los hijos, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Pero si papá y mamá, y estoy hablando aquí de los cristianos, ¿verdad? Pero si papá y mamá no conocen lo que dice la Biblia, ¿cómo voy a notificar? ¿Cómo voy a enseñar a mis hijos lo que dice la palabra de Dios? Por eso es tan importante, hermanos, que como padres podamos leer la palabra de Dios, escuchar con atención, ¿verdad? Lo que se nos enseña de ella, hermanos, estar siempre nuestro oído atento a la palabra de Dios, hermano. Siempre tenemos que estar y venir con un corazón dispuesto, nuestros oídos, corazón, mente dispuestos para escuchar la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Porque tenemos una tarea muy delicada que es notificar, dar a conocer a nuestros hijos lo que dice, lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Entonces, en ese tiempo y ahora, Dios dio su palabra para que sea transmitida, hermanos, a las siguientes generaciones. Pero si tú y yo callamos, nuestros hijos no van a tener la palabra de Dios. Tus nietos, ¿cómo van a estar, hermano? Imagínate las generaciones que estás dejando si no hacemos y cumplimos esta orden de parte de Dios de notificar su palabra a nuestros hijos, hermanos. Se puede volver irrelevante si no es pasada a la siguiente generación, que son nuestros hijos. ¿Se está dando cuenta de este mandato tan importante, hermano? Por eso a veces hay tanta rebeldía, por eso a veces tanta incredulidad en los hijos, porque como padres no hemos hecho esto, de contar, de notificar la palabra de nuestro Dios a nuestros hijos. Y yo sé que en algún momento nuestros hijos, en una edad, a lo mejor ya adulta, ellos tomarán sus decisiones. Primero Dios que las tomen de acuerdo a lo que como padres les enseñamos, pero llegará un momento en que ellos tomarán decisiones, pero que nuestras manos delante de Dios estén limpias, hermano. Que podamos decirle, Señor, yo le enseñé, le hablé, le conté, le notifiqué tu palabra, la transmití. Que podamos nuestras manos estar limpias delante de Dios, hermanos, en esto. Dice el versículo, fíjese, muy interesante porque notificamos la palabra, o sea, la damos a conocer a nuestros hijos, pero fíjese qué alcance tiene. ¿Cuántas generaciones puede usted contar del versículo 5 y el 6, hermano? Fíjese bien, desde los padres y luego dice, la cual mandó a nuestros padres y luego a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Cuántas? Como 5 o 6, ¿no? Generaciones afectadas. Si tú y yo hacemos lo que nos dice la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Yo creo que mi abuelito, yo creo que ni por aquí le pasó que un día
iba a estar hablando una nieta de ella, de esa experiencia, ese testimonio de él. Porque, pues en aquel tiempo yo estaba chiquita, les digo, jugaba conmigo a él le gustaba mucho jugar naricita, le digo, así juego con Nati también, juntamos las narices y jugamos así. Y así jugaba mi abuelito conmigo, y era su único juego que nos hacía mi abuelito. Pero yo creo que ni por aquí a él le pasó que uno de sus nietos estuviera contando de las cosas que él hacía para Dios, el impacto que iba a tener, y que ahora yo se lo cuento a mis hijos, a ustedes, hermanos, como iglesia, la gente que nos escucha, y me doy cuenta que lo que dice la palabra de Dios, hermanos, es verdad. Afectamos generación tras generación, hermanos, tras generaciones. Por lo menos aquí veo 5 o 6 generaciones cuando los padres hacemos lo que nos corresponde. Amén. Es tremendo, hermano, esto, para que lo sepan nuestras generaciones. No solamente nuestros hijos van a ser instruidos, sino que ellos van a instruir a los nietos nuestros y luego bisnietos, y así se van a ir, hermanos. ¿Qué van a hacer tus hijos, tus nietos? A lo mejor van a ser evangelistas, pastores, predicadores de la palabra de Dios, y van a contar, es que mi abuelita, es que mi bisabuelita, me acuerdo que siempre nos llevaba a la iglesia, a mi mamá, y que esto y lo otro, hermanos. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano, que puedas provocar eso en tus generaciones si hacemos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Mire, vamos a Deuteronomio 6. Quiero que leamos, antes de pasar a otro punto, quiero que leamos este texto muy conocido, pero ¿qué tanto lo estamos haciendo como padres? Porque este es un texto para los padres. Deuteronomio 6:6. Dice: y estas palabras, está hablando Dios de los mandamientos, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? Sobre tu corazón, hermano, hermana. Primero la palabra de Dios debe de estar ¿dónde? De los padres. De corazón. ¿Cómo lo vamos a transmitir? ¿Cómo vamos como dice la palabra de Dios, cómo lo vamos a dar a conocer si no está la palabra de Dios en nuestro corazón, hermano? Si está en el corazón de un padre la palabra de Dios, es lo que va a salir siempre, para aconsejar al hijo, para exhortarlo, para animarlo, para disciplinarlo, siempre va a estar la palabra de Dios. Dice, sobre tu corazón, y luego dice, y las repetirás a tus hijos. Las repetirás, hermano. No te canses de hacerlo. Me gusta mucho, en una ocasión escuché a un predicador que decía, la repetición, la didáctica divina. O sea, la técnica de cómo enseñarle a nuestros hijos es a través de la repetición. Repetirle a nuestros hijos una y otra vez, volverles a decir, no digamos, ay, es que ya le dije, es que ya le enseñé. No, dice la palabra de Dios, la repetirás a tus hijos. Volver a decir la palabra de Dios. Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, o sea, en la casa y en todo lugar, al acostarte y cuando te levantes, a toda hora, hermanos. Cuando te acuestes, cuando te levantes, dice, y las atarás como una señal en tu mano. Antes de hacer algo, ¿qué dice la palabra de Dios?
y estarán como frontales en tus ojos, los pensamientos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántos acostumbran a escribir algún texto o algo ahí en su casa? O poner a los hijos a que memoricen algún texto, algún salmo. De niña, mi mamá nos puso a que nos aprendiéramos el Salmo 23. Todas las noches teníamos que decir el Salmo 23. Entonces nos lo aprendimos a la fuerza, ¿verdad? Para poder dormirnos teníamos que decir el Salmo 23. Y luego ya nos hincábamos ahí en la cama a orar. Ya solas lo hacíamos, no tenía que estar ahí mi mamá. Ya nos hincábamos a orar en las noches ahí en nuestra cama. Eso lo hacíamos de chiquitas. Estábamos las 3 mujeres. Y siempre mi mamá nos ponía eso, el Salmo 23. El Salmo 23. Así que desde muy chica me aprendí este salmo y es muy importante, hermanos, el padre en la enseñanza de la palabra de Dios. A veces el hijo no quiere, yo había veces que yo no quería, sobre todo en la adolescencia, pero por ejemplo si el pastor decía, fíjese, me acuerdo hasta el nombre del maestro que daba la clase, el hermano Santos Contreras, era el maestro. Iba y nos daba clase ahí en la casa, y mi mamá, ¿quién creen que sentaba primero? A nosotros. Y había veces así de que, es que en la tele había algo bien bueno, era en la tarde, cuando habían las caricaturas, o que las novelas, y llegaba, se le ocurría al pastor ir a dar clase, a la casa de mi mamá. Y ya mi mamá nos sentaba, hermanos, y eran clases que usted puede haber dicho, no es para adolescentes o para niños, porque en ese tiempo, me acuerdo tanto, nos dieron la clase del tabernáculo que yo les compartí en la escuela bíblica. Bueno, a mí me la dieron de adolescente, casi de niña. Tengo las hojas que el pastor nos dio, están todas ya amarillas, cafecitas así, pero las tengo. Y guardé un paquete porque las tengo ahí de recuerdo, ¿verdad? Pero ahora que di esa clase de tabernáculo, la saqué para verlo. Ya ahorita pues es material muy antiguo, hay cosas más, mucho mejores en imágenes. Pero hermanos, fíjense la importancia de los padres, de sentar a los hijos, ¿verdad? No nada más cuánto yo les puedo enseñar como padres, sino en la iglesia aprovechar los tiempos de enseñanza, de predicación, y tener ahí a nuestros hijos. Otra de las clases que me acuerdo que nos dio en ese tiempo fue de escatología. Imagínense, el pastor hizo todo un dibujo que me acuerdo de los tiempos que iba a haber, del rapto, del milenio, de todo eso. Y mire, imagínense, hermano. Y gracias a Dios por todos esos tiempos, pero los padres, qué papel tan importante jugamos en esto, hermano, de que nuestros hijos aprendan la palabra de Dios, no solamente con uno, sino también en la iglesia, en los tiempos de enseñanza, de predicación. Qué importante es que uno como padre motive a los hijos, los lleve a estos tiempos. Aquí en la iglesia hace años dimos unas clases para los niños, era para puros niños. No sé cuántos lo recuerdan, ya hace muchos años, pero les dimos doctrina a los niños desde quién es Dios hasta la segunda venida de Cristo. Todo doctrinalmente, los niños tuvieron su libro de cada doctrina. Y lo preparamos, hicimos libritos, hermanos, bien hecha esta enseñanza, y viera cómo duele que los padres no valoren este tiempo, no por lo que uno hace, sino por lo que van a aprender sus hijos.
Era doctrina de quién es Dios, quién es Jesús, del rapto, de la iglesia, de salvación de pecado, para niños, con dibujos, con todo eso, hermanos. Gracias a Dios por los que perseveraron. Ahí tengo las fotos de los niños. Gracias a Dios, pero qué triste aquellos que no quisieron los padres hacer un esfuerzo porque sus hijos fueran enseñados en la palabra de Dios. Entonces, ahí muy importante, papás, que pongamos mucho cuidado en esto. Bueno, pasemos al último punto, hermanos. Regresemos al Salmo 78. Ya casi termino, ya casi. Espero que esta palabra, yo confío en la palabra de Dios, que esté hablando a nuestras vidas, que como padres tomemos el papel, la orden que Dios nos da, porque es una orden. Pero vamos al versículo 7, el propósito de la orden. Si están anotando, el propósito de esta orden, de este mandato, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es el fin que se persigue? ¿Qué es a lo que se quiere llegar, hermanos, cuando los padres cuentan las experiencias, lo que Dios hace? Cuando los padres notifican, dan a conocer la palabra de Dios a los hijos. ¿Cuál es el fin? Dice la Escritura aquí en el versículo 7. Qué tremendo este versículo, hermanos. Espero nunca se nos olvide. ¿Cuál es el fin? El objetivo de este mandato, dice, versículo 7, a fin de que pongan ¿qué? Quiero ir a los padres. A fin de que pongan ¿qué? Aleluya. Que nuestros hijos pongan su fe ¿en quién, hermano? En Dios. Aleluya. Ahorita, miren, las escuelas, las enseñanzas, los están adoctrinando para alejarse de Dios. Por eso todo chamaco que llega a la prepa, a la universidad, batalla para seguir en el camino de Dios. Porque los padres no hemos hecho a veces este trabajo, esta orden de lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Pero el fin que se persigue, hermanos, es que nuestros hijos pongan en Dios su confianza. ¿En quién van a poner su fe nuestros hijos, hermano? ¿En quién van a confiar nuestros hijos, nuestros nietos? ¿En la Virgen? ¿En la Santa Muerte? ¿En qué más ponen ahorita la confianza? ¿En qué más? ¿En qué? ¿En San Judas Tadeo? ¿En la ciencia? ¿En las ideologías y filosofías humanas que ahorita se mueven? ¿En qué van a poner nuestros hijos su confianza, hermanos? Nuestros hijos que puedan poner su confianza, su fe en Dios, su fe en Dios para salvación primeramente, hermanos. Nuestros hijos necesitan ser salvos. No porque yo los traiga aquí a la iglesia significa que son salvos. Ellos, cada uno de ellos tiene que tomar la decisión de que Cristo sea su Señor y su Salvador. No es garantía que si, aunque tú traigas a tus hijos, gloria a Dios, gracias a Dios, pero ellos tienen que tener fe en Dios para salvación primeramente, salvación de sus pecados, salvación de una vida eterna, apartada de Dios, que tengan fe en Dios para sanidad, que confíen en que Dios sana, que tengan fe en Dios para provisión, hermanos. ¿Cuántos de nosotros como padres nos gustaría ver que nuestros hijos confían en Dios? Si confían en Dios, hermano, nuestros hijos van a salir adelante. Así este mundo vaya en decadencia, así las cosas se pongan más difíciles, que para allá va, las cosas se van a poner más difíciles, pero nuestros hijos van a salir adelante. No por su inteligencia, no por el dinero que les puedas dar, por las riquezas que les puedas dejar. No,
Si ellos aprenden a confiar en Dios, ellos van a salir adelante, hermanos, aún cuando no haya nada. Humanamente hablando, aun cuando no haya recursos, ellos van a salir adelante porque saben que hay un Dios todopoderoso, que es un Dios que salva, que es un Dios que sana, que es un Dios que provee de la nada, como decía Habacuc. Aun cuando no haya vacas, aun cuando no haya cosechas, pero Dios, si tenemos a Dios, nuestros hijos van a salir adelante, hermanos. ¿Cuántos lo creen, hermano? Si ellos aprenden a confiar en Dios, usted no se preocupe. Usted ocúpese en que los hijos aprendan a confiar en Dios. No se preocupe de que, no les voy a dejar una casa, no les voy a dejar estudios, carreras. Eso es bueno, no estoy diciendo que no lo haga. Pero la fe en Dios, hermano, eso los va a sacar adelante, aquí en esta vida y por la eternidad. Qué triste si nuestros hijos ponen su confianza en el poder, en los bienes materiales, porque todo eso, hermanos, lo pueden tener y al día siguiente pueden perderlo y frustrar su vida con enojo, tomar decisiones equivocadas para satisfacer sus necesidades, porque no han aprendido a confiar en nuestro Dios. El propósito de que uno haga esta orden de Dios es para que nuestros hijos aprendan a confiar, a confiar, a confiar, a confiar en Dios, hermano. Amén. Si usted hace esto, muérase tranquilo. Nuestros hijos están seguros en Dios. Amén. Y no digo que ya nos vamos a morir, ¿verdad? Pero yo no me quiero morir. Quiero ver a mis nietos, bisnietos, tataranietos. Ay, es mucho, ¿verdad? Pero, hermanos, que aprendan nuestros hijos. Luego decimos, es que ¿por qué mi hijo no confía en Dios? Bueno, primero veamos que estemos haciendo nosotros nuestra parte, hermano. Amén. Entonces, el primer fin, objetivo que se persigue es que nuestros hijos confíen en Dios, su fe esté puesta en Dios. Lo segundo, hermanos, ¿cuál es? Ahí en el versículo 7 dice, y no se olviden de las obras de Dios. Que no se olviden de Dios y de lo que Él ha hecho, hermanos. Ese es otro fin que se persigue, que no se olviden de Dios nuestros hijos. Que aun cuando tengan mucho, no se olviden. Que aun cuando estén en la pobreza, no se olviden de Dios. Sea cual sea la situación, sea cual sea el momento que estén pasando, viviendo, que nuestros hijos no se olviden de las obras de Dios, hermanos. Que no nos pase lo que le pasó a la generación de Jueces 2. Vamos a ver qué pasó con esta generación. Jueces 2. Vuelva usted a escuchar esta enseñanza, hermanos, esta predicación, y pongámosla en práctica, aprendamos la palabra de nuestro Dios. Jueces 2, versículo 8. Fíjense, a mí me asombra esta generación, pero nos puede pasar si no hacemos el mandato de nuestro Dios. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Fíjese, muere el líder Josué. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y fíjese, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, también murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Qué terrible, hermano, qué terrible noticia. Esta generación se murieron, los siervos de Dios,
Se levanta una generación que no conocía a Dios, una generación que no conocía las obras de nuestro Dios. ¿Y qué comenzaron a hacer? Dice el 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Que no nos pase lo que esta generación, hermanos, que nuestros hijos no se olviden de las obras de nuestro Dios, nuestras generaciones se publiquen, hermanos, las obras de nuestro Dios, lo que Él ha hecho. Amén. Nos regresamos al Salmo 78, hermanos, en el versículo 7, número 3, el tercer propósito o fin que se persigue es que guarden sus mandamientos, no nada más que confíen en Dios, no nada más que no se olviden de las obras de Dios, sino que aprendan a obedecer a Dios, que aprendan a obedecer los mandamientos de Dios, aun cuando a veces la carne no quiere, pero que nuestros hijos aprendan a obedecer lo que Dios dice en su palabra, hermano. Que aprendan ellos que obedecer a Dios siempre va a ser lo mejor, aunque en el momento te duele, aunque en el momento te gustaría en tu carne hacer otra cosa, pero que ellos conozcan que el obedecer los mandamientos de Dios siempre va a haber bendición, hermano, en ello. Esto se va a conseguir cuando tú y yo cumplamos esa orden de parte de Dios, que nuestros hijos guarden los mandamientos de nuestro Dios, que su vida sea guiada por la palabra de Dios, que obedezcan la palabra de Dios en todo momento de sus vidas, hermano. Amén. Y por último, versículo 7, hermanos, a ver, versículo 8. Y no sean, otro fin, y no sean, ¿qué? Como sus padres. ¿Cuántos padres quieren evitarle a los hijos los errores, los pecados que uno cometió, hermano? Porque los hijos son bien buenos para luego decir, porque a veces uno vino a Cristo ya en una edad más adulta, ya después de joven, casado, y cometió muchos pecados, errores, fatales algunos, pero que como padres no queremos que nuestros hijos los vivan, esos errores, esos pecados que nosotros cometimos. Y a veces duele, porque hay hijos, ¿verdad?, que de manera muy cruel, esto es muy cruel, hijos, y espero que los que están aquí nunca lo hayan hecho ni lo hagan, pero es muy cruel decirle a tu papá o a tu mamá, pero si usted también lo hizo, pero si usted ya lo vivió también, déjeme a mí también hacer ese pecado o a vivir la vida así como usted y cosas. Yo lo estoy diciendo muy suavecito y a lo mejor muy bonito, pero a lo mejor algunos de ustedes como padres lo han vivido, que sus hijos les han dicho cosas más fuertes. Pero lo que queremos, hermanos, cuando hacemos esto de cumplir la palabra de Dios, es que nuestros hijos no sean ni cometan los pecados que uno cometió, los errores que uno cometió, hermano. Y que cuando un hijo le diga eso, que no lo haga callarse de enseñarle la palabra de Dios, no, porque usted ha sido perdonado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso lo hizo cuando no conocía de Dios ni su palabra, pero ahorita la conoce y ahorita usted le está enseñando a sus hijos, hermano. Dice que no sean como sus padres, y luego dice generación contumaz y rebelde, que no sean una generación desleal, que no sean una generación con falta de respeto. Dice generación que no dispuso su corazón, una generación que no dispuso su corazón para buscar a Dios, como el hijo de Salomón. Me llamaba la atención que de él se dice, ahí en 2 Crónicas 12:14, el pecado de Roboam, hermanos, fue no disponer su corazón para buscar a Dios.
Roboam, siendo el hijo de Salomón, un hombre tan sabio, pero este hijo muy consentido a lo mejor por la mamá y muy mal influenciado por sus amigos, por otros jóvenes, porque cuando él tuvo que tomar decisiones, Roboam fue a pedir consejo ¿con quién? Con sus amigos, los de su misma edad, camada, compañeros. Pero dice la Biblia en 2 Crónicas 12:14 que no dispuso su corazón a buscar a Dios, hermano. Y es lo que queremos, que nuestros hijos dispongan su corazón, pero a buscar a Dios, a servirle a Dios, hermano. Amén. Y dice este versículo, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Queremos que nuestros hijos, hermanos, sean fieles a Dios. Y si son fieles a Dios, hermanos, van a ser fieles en su matrimonio. Van a aprender a ser fieles a su esposo, a su esposa. Van a saber ser fieles en su trabajo, en su escuela, donde ellos se muevan, hermanos. Van a aprender a ser fieles, pero sobre todo, hermanos, a nuestro Dios. Amén. Eso es lo que se persigue, hermanos. Ese es el fin, el objetivo que nos dice la palabra de Dios cuando hacemos este mandato. Amén. Tenemos una orden que cumplir, hermanos. Lo estamos haciendo. Se la estás poniendo difícil, fíjate bien. Quiero preguntarte esto. Dios así me lo ponía. ¿Se la estamos poniendo difícil al enemigo, a Satanás, con nuestros hijos? ¿Se la estás poniendo difícil al enemigo? ¿O se los estamos poniendo en la mesa, en un plato, listos para ser devorados? Porque si no hacemos lo que dice la palabra de Dios, estamos poniéndoselo en un plato, listo para ser devorado por Satanás, nuestros hijos. Si no contamos, si no damos a conocer la palabra de Dios, hermanos, se lo estamos dejando en un plato, en una charola, como decimos, ¿verdad? Al enemigo. Necesitamos urgentemente, como padres, hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Nosotros necesitamos, hermanos, ser una historia viva para nuestros hijos de las maravillas de Dios. ¿Quieres, hermano o hermana, la ayuda de Dios? Mire, como padres no somos ni omnipotentes ni omniscientes. No podemos estar en todos los lugares donde nuestros hijos están. No podemos ver todo lo que nuestros hijos hacen. Y a veces hasta nuestras propias casas se nos van de la mano, aunque estés lo más meticuloso, lo más al pendiente. Pero Dios sí está en todo. Y si clamamos a Dios, si Dios ve que tú te estás esforzando por hacerlo y clamas por la ayuda de Dios, Dios va a intervenir, hermano, con tus hijos. Dios, y te vas a asombrar y decirle, Dios, gracias porque no permitiste que pasara esto, porque me di cuenta antes, porque evitaste, Señor, que hicieran esto, lo otro. Y vas a ver la mano de Dios, hermano. Pero tenemos que esforzarnos. Yo no sé cuántos ahorita necesitan la ayuda de Dios. Yo te pido que vengas hoy aquí al altar, que presentemos a nuestros hijos y que le pidamos a Dios por la salvación de ellos. Y si hemos hecho las cosas mal, que nos ayude para hacer los cambios necesarios, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres y antes que a nuestra propia comodidad, hermanos. Amén. Porque no les leí una frase, pero aquí la traía anotada. Me gustó una frase de un predicador de hace cientos de años. Él predicó como en el 1850, algo así. Charles Spurgeon, no sé si así se pronuncia, pero él, una frase que él tenía dice: si nunca tenemos dolores de cabeza por reprender a nuestros hijos,
Tendremos un montón de dolores de corazón cuando crezcan. ¿Qué prefieres? Yo te invito, hermano, si tú necesitas la ayuda de Dios y dices, yo necesito la ayuda de Dios para cumplir esto, ven aquí al altar. Si tú necesitas orar, mire, nadie debe estar más interesado en la salvación de nuestros hijos, que nazcan de nuevo, porque cuando nacen de nuevo, hermano, se nota. Hay evidencias, hay fruto. ¿Cuántos? Mire, los más interesados, les digo, debemos ser los padres, por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de tus nietos, hermanas que ya tienen nietos, hermana Lucy, hermana Mili, sus nietos que sean salvos, que no se pierdan. Les va a tocar vivir un tiempo bien difícil, hermanas, bien difícil que la tienen nuestros hijos, pero Dios es más poderoso y su palabra es más poderosa. Amén. Por algo Dios nos está hablando estos sermones, hermanos, porque Dios quiere que nos ocupemos en las generaciones, porque el diablo sí está bien ocupado en nuestras generaciones, pero los hijos de Dios estamos cayendo en un sueño y tenemos que levantarnos y hacer lo que dice la palabra de Dios. Así que yo te invito, si tú quieres clamar por tus hijos, si tú quieres hoy esta noche venir y decirle, Señor, clamo por la salvación de mis hijos, de mis nietos, de mis nietas, de mi nuera, de mi yerno. Ora, hermano, esta noche. Dile, Dios, ayúdame. Yo necesito la ayuda de Dios, hermano. Yo soy muy torpe para hablar con mis hijos, pero necesito la ayuda de Dios, porque sin Él no vamos a poder hacerlo. Yo quisiera que mis hijos hablaran, ¿verdad? Y tener ese testimonio con ellos como yo lo tengo de mi abuelo, de mi madre. Una mujer de oración, una mujer de entrega, una mujer que conoce la palabra de Dios y que con el ejemplo, no es algo religioso, es con el ejemplo marcó mi vida, hermanos. Y qué precioso que eso podamos dejar a nuestras generaciones. Así que yo te invito a que pasemos. Si tú necesitas la ayuda de Dios como padre, amén. Si tú necesitas clamar por la salvación de tus hijos, aleluya. Padre, en esta noche, Señor, aquí estamos, Padre. Aquí estamos esta noche, Dios, delante de ti, mi Dios, porque no queremos que nuestros hijos se pierdan, porque no queremos, Señor, ponérsela fácil a Satanás, Señor, que anda como león rugiente buscando a nuestros hijos para devorarlos. Pero, Señor, hoy venimos a clamar delante de ti, Señor, por la salvación de nuestros hijos, que ellos puedan tener un encuentro personal contigo, Señor. Clama, hermano, a Dios esta noche por la salvación de tus hijos, que te duela, hermano, hermana, que tus hijos sean salvos. Clama a Dios, dile, Señor, clamo por el alma de mi hijo, y menciona a tus hijos, menciona sus nombres de tus hijos, de tus hijas, de tus yernos, de tus nueras, de tus nietos. Dile, Señor, que ninguno se me pierda, Señor, que ninguno se pierda, Dios. Es un buen principio, hermano, es lo que hacemos esta noche. Es un buen principio esta noche de clamar por nuestros hijos. Es lo primero que podemos hacer esta noche como padres. Clamar a Dios por la salvación de nuestros hijos. Señor, clamamos por el alma de mi hijo, de mi hija, Señor. Que ellos te conozcan. Que ellos se den cuenta de qué perdidos están sin ti. Que ellos se den cuenta que te necesitan, que necesitan de ese Dios, el único Dios. Que como Padre nos ayudes. Hoy clamamos por tu ayuda, bendito Dios. Dile a Dios, hermano, hermana, llora delante de Dios. Dile, Dios, ayúdame.
Te necesito nuevas fuerzas. Hay padres, hay madres que se han cansado de notificar la palabra de Dios porque creen que su esfuerzo es en vano. Pero hoy Dios te dice, hermano, hermana, tu esfuerzo no es en vano. Tus oraciones Dios las ha escuchado. Pero sigue hablando, sigue testificándole a tus hijos, sigue notificándoles la palabra de Dios, sígueles estorbando. Nada es en vano, nada es en vano en Dios. Hoy Dios quiere darte nuevas fuerzas, hermano, hermana. Hoy Dios quiere darte nuevas fuerzas. Dile, Dios, dame nuevas fuerzas. Dile, Dios, lo que hay en tu corazón, hermano. Dile, Dios, me he cansado, si es cierto. Me han herido mis hijos, mis hijas, y te han herido con sus palabras, porque te han menospreciado, porque te han echado en cara tus pecados pasados. Pero aún con todo eso, dile, Señor, yo quiero avanzar, yo quiero seguir, Señor, predicándoles. Así me cueste lo que me cueste, así me critique mi propia familia. Así, Señor, aún así quiero hacerlo. Díselo a Dios, hermano. Él ve tu corazón, Él ve tu deseo, y Él esta noche va a derramar fortaleza de Él, nuevas fuerzas. Va a derramar de su gracia, de su sabiduría sobre tu vida, porque necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de nuestro Dios. Señor, ayúdanos a contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, a publicar, a escribir las maravillas tuyas, los milagros tuyos, las experiencias que hemos tenido contigo, Señor. Que cada uno de nosotros podamos platicarles a nuestros hijos esto, Señor, pero también enseñarles la palabra de Dios, traerlos a la iglesia para ser enseñados por la palabra de Dios, llevarlos a la enseñanza. Que como padres cumplamos este rol, Dios, y que nos ayudes y veamos estas bendiciones de ver a nuestros hijos confiando en ti, mi Dios. Dile, hermano, hermana, yo quiero ver a mis hijos confiando en ti, mi Dios, dependiendo de ti, Señor. Que mis hijos, mi hija, Señor, confíen en ti, mi Dios, que aprendan a confiar en ti, porque van a estar seguros, van a tener esperanza en medio de la desesperanza, en medio del dolor, Señor. Ellos van a salir adelante porque van a aprender a confiar en ti, mi Dios. Que mis hijos aprendan a confiar en ti. Que mis hijos, Señor, lo podamos ver. Que no se olviden de ti, de tus obras. Que dispongan su corazón para buscarte a ti, Señor. Que no se olviden de ti. Y que ellos puedan a sus generaciones también impactar con tu palabra, Señor. Ayúdanos, la unción de Dios esta noche, hermano. Deja que el Espíritu de Dios llene tu vida esta noche y no calles las maravillas de Dios. Ve y testifica a tu familia, ve y testifica a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos, de lo que Dios hace, de quién es Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Ayúdanos a ver nuestras generaciones buscándote, amándote, Dios, con todo su corazón. Pídele perdón a Dios si no has hecho lo correcto, hermano, hermana, y que te ayude a arreglar las cosas que Dios te está hablando que tienes que arreglar, las cosas que hay que enderezar. Dios te va a ayudar, hermano, no tengas miedo.
No tengas miedo, no tengas temor. Dios está contigo. Dios está contigo. Su presencia está contigo. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Tú estás aquí, mi Dios. Tú estás aquí, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Oh. Y alababa, santo, 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 te adoramos, te bendecimos, Señor, santo, santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ya empezamos orando por nuestros hijos, clamando salvación aquí en el altar. Pero si tú estás ahorita con tus hijos, hermano, abrázalos ahí, ora por ellos. Le voy a pedir a los músicos si pueden ir con sus papás. Daniel y Víctor, venir conmigo, mi esposo. Vamos a orar por nuestros hijos, hermano. Vente, Natita. Fernandito con su mamá, hermana Lucy, por su nieta. Mire qué bendición, hermana. Ver otra generación. Qué bendición que pueda compartir con ella la palabra de Dios, hermano. Es una bendición tremenda. Aleluya. Dios está aquí, hermano. Vamos a orar por nuestros hijos, pero hijos, oren por sus padres. No es fácil la tarea, pero los hijos son de mucha bendición también para los padres. Así que vamos a orar juntos como familia. Amén. Hijos, ¿quieren orar por sus papás, su mamá? ¿Sí? Aleluya, vamos a hacerlo, amén. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hijos, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio, esta bendición que tú nos das. De tener descendencia, una generación, Señor, que tenemos el privilegio y la oportunidad de enseñarles tu palabra, de que con la experiencia, el ejemplo, Señor, puedan ellos verte a ti, Señor, a través de nuestras vidas. Bendice, Señor, a Natalia, bendice, Señor, la vida de Víctor, Dios. Gracias, gracias, Señor. Llámalos, Señor, para servirte, Señor, a cada uno de ellos, Dios. En el nombre de Jesús, bendice la vida de Víctor, de Daniel. Gracias por sus vidas, guárdalos en el hueco de tu mano, los bendecimos, Señor, bendecimos hoy a nuestros hijos y te damos gracias, Señor, por ellos, porque es una bendición para nuestras vidas, porque son, Señor, esa herencia tuya, Señor, que tú has puesto en nuestras manos, porque son esas saetas, Señor, que tú nos has prestado, Padre, y que te van a servir, Señor, te van a amar con todo su corazón, con toda su alma, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, los bendigo esta noche en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, gracias, Dios. Aleluya.